Gustavo Petro tiene negociaciones y tiene comunicación directa con el ELN. ¿Cómo podemos decir nosotros que esto no fue perfectamente planeado desde un principio? ¿Qué está pasando en la región del Catatumbo? Bueno, este es el tema que vamos a analizar hoy en la entrevista esta semana en Panam Post y para eso vamos a contar con el amigo Francisco Espinel, quien pues él es periodista colombiano y justamente él es del departamento norte de Santander, donde queda la región del Catatumbo, así que conoce bastante la zona, conoce lo que está pasando por allí. Así que bueno, sin perder tiempo, vamos a comenzar. Primero, bienvenido Francisco y para comenzar, cuéntenos de una vez qué está pasando en el Catatumbo, cómo se llegó a esto y háblenos del balance. ¿Cómo está el balance lamentable de estas cifras que creo van ya aproximadamente unos 100 muertos, ¿no? Sí, señor, cómo no, gracias, buenos días y un saludo especial para todos los que siguen Pan Am Post y a usted, José Gregorio, por este espacio. Bueno, quiero contarles a ustedes que nosotros hablamos de más o menos 4.880 kilómetros que componen la región del Catatumbo norte santandereano. Son unos 10 municipios los que en estos momentos, digamos, tienen el problema de lo que se está presentando en norte de Santander. Hablamos nosotros para ponernos en contexto y que lo intentamos bien, José Gregorio, Sí. eh, inicia desde hace una semana una escalada de asesinatos. En el primer momento se consideraron que eran selectivos, pues asesinaron al señor Miguel Díaz con su familia en el municipio de Tibú. El hombre era el dueño de la única funeraria que había en Tibú y los móviles no se podían saber con mucha claridad. Pero a partir de eso comienzan una serie de asesinatos y ya, digamos, municipios como El Tarra, Acarí, Teorama, Convención, etcétera, que son los más álgidos, los que más concentran estos conflictos, pues empezaron a oír esa sonada de disparos, de tiroteos, de metralletas, de fusiles que pues pasaban por encima de la población civil, ¿de acuerdo? Entonces, como usted lo dice, digamos, se había hablado oficialmente de 60 muertos aproximadamente, pero sabemos nosotros por informaciones no oficiales que son más o menos 100, más de 100 los que van hasta el momento, y Sí, eso ha puntualmente, dicho también la Defensoría del Pueblo, ¿no? exacto, y puntualmente es, José Gregorio, porque las autoridades no han podido entrar hasta las zonas, ¿de acuerdo? Claro. Para poder identificar y cuantificar la cantidad de cadáveres que se están encontrando en las diferentes zonas. Bueno, entonces hablamos nosotros de que mm, este enfrentamiento que es entre el ELN y las disidencias de las FARC, principalmente, Sí. se gesta, o mejor dicho, se motiva precisamente por un control territorial, ¿de acuerdo? Porque históricamente esta zona del Catatumbo había sido concentrada y había sido manejada por el grupo del ELN. Se habla evidentemente de cultivos ilícitos, se habla evidentemente de rutas y zonas de salidas hacia el vecino país o hacia otras zonas, obviamente de cargas de clorhidrato de cocaína, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Que es fundamentalmente lo que se negocia. Muchos de los habitantes de estas zonas, y pues eso se sabe con mucha claridad, trabajan en el tema de cultivos ilícitos, porque es evidentemente lo que más les proporciona a ellos subsidio o subsistencia. Sí. ¿Listo? Entonces, cuando las disidencias de las FARC entran a esta zona, digamos, con sus familias que habían sido familiares de los firmantes de paz, mm, pues ven obviamente en el negocio de la cocaína, pues una oportunidad y también quieren entrar a repartirse este botín, pues esta Claro. torta, para que Claro. lo entendamos. Ahí es cuando el ELN reacciona. Pero había un pacto de no agresión entre ellos que desde hace unos años estaba funcionando, ¿sí? Porque así como pasa en este país, unas zonas son para las disidencias de las FARC, otras zonas son para el ELN. Pero evidentemente cuando ya vio el ELN que ya muchos de las disidencias se estaban metiendo en el Catatumbo a controlar el Sí. negocio de la cocaína, hicieron un llamado
a lo más cercano que tenían, que era el Arauca, y los bloques del ELN que estaban en el Arauca se subieron Se hacia allá. trasladaron, claro, buscaron refuerzos, ¿no? Claro, refuerzos totales, y entonces ahí comienza esta masacre, pero sobre todo este enfrentamiento a bala con la población civil en el medio, que ocasiona a hoy ya una salida de más de 32.000, están hablando de 36.000 esta mañana, de Sí, desplazados, principalmente concentrados. ¿Y a dónde llegaron estos desplazados? Cúcuta, Ocaña, Tibú. Digamos que estos son los tres grandes municipios que han recibido esta cantidad de desplazados. Y otros, se habla de unos 22 o 24.000 los que han llegado a estos tres municipios, y los otros 8.000 o los otros 10.000, 12.000, pues, están repartidos en los otros municipios del departamento de Norte de Santander, ¿de acuerdo? sí. Ahora, la ONU señaló que esto ocurre por vacío de presencia estatal. Francisco, ¿qué pasó cuando Gustavo Petro dijo en campaña que si votaban por él en su gobierno en 3 meses se acababa el ELN y ya van 2 años y medio, más de 2 años y medio? Es increíble, José Gregorio, y lo tienes clarísimo. Hemos visto nosotros publicaciones en las que sale Gustavo Petro diciendo 3 meses en las que yo voy a lograr la paz y yo voy a sentar al ELN y voy a sentar y no sé qué, con esa soberbia y con sí, ese convencimiento que tiene el señor Gustavo Francisco Petro, pues de su capacidad negociadora. Cuando se dio cuenta que no, bueno, y la publicación decía, y si no logro la paz, yo mismo renuncio, yo mismo me voy. Pues Se, se, evidentemente, se, se fue, pero para Haití, ¿no? y se fue para Haití. ¿Cómo es posible que en medio de esta crisis, hombre, coja un Correcto. avión y se vaya para Haití a no se sabe qué, a negociar quién sabe qué cosas Y de para paso ver? se llevó al ministro de Defensa. Hágame el bendito favor, es decir, es que no hay presencia en eso, José Gregorio. ¿Cómo es posible, sí, que en una crisis de esta magnitud, en las que con mucha altivez declaró el lunes pasado estado de conmoción interior y coge un avión y se va para Haití? ¿En manos de quién lo dejó? Pues ahí está el ministro del Interior, que también es norte santanderiano, tratando de ver cómo solucionan estos problemas con el gobernador de Norte de Santander y con los alcaldes de los diferentes municipios. Sí. Miren, hay cosas que no se entienden, definitivamente, ¿de acuerdo? Ahora, Y esta, este empeño de Petro con su promesa de la paz total, con sus diálogos, que desde que llegó al gobierno, pues insistió con estos diálogos que empezaron con la mediación en Caracas, luego los pasaron a La Habana, a Ciudad de México, y se dio cuenta 2 años y medio después que los guerrilleros matan y secuestran y que no ha funcionado, y entonces pues se levantó de la mesa 2 años y medio después que se dio cuenta. ¿Cree que esto más bien pues terminó dándole tiempo a los guerrilleros del ELN y permitiendo que se reorganizaran y se rearmaran? por supuesto, José Gregorio. Es clarísimo que desde el principio, desde el 22, desde el 7 de agosto del año 2022, Sí, cuando Petro entra al gobierno de Colombia, lo primero que hace pues es retirar a las fuerzas militares de la presencia que había en Colombia, de la muy escasa presencia, digamos, en el territorio colombiano, porque se sabe que hay presencia fuerte en los departamentos del centro del país, pero no en otros departamentos que son retirados y que, pues, digamos, de alguna manera, entre comillas, pues no representan mayor ingreso o desarrollo económico para el gobierno nacional, como el Catatumbo en este caso, o como el Cauca, que nosotros sabemos que ha habido tantos conflictos y tanto problema. Ahora, hacer cruzar de brazos a la fuerza militar, José Gregorio, no es, digamos, una forma correcta de proceder en el país, porque la institucionalidad no se puede perder, no se debe perder, porque estos claro, grupos guerrilleros tienen clarísimo, ¿de acuerdo? Que donde haya debilidad de presencia del Estado, pues ese es el territorio que van a entrar a manejar. por supuesto. Ellos no Sí, necesitan que el territorio sea productivo, necesitan es que sea un vasto territorio, primero donde se puedan esconder y segundo donde puedan construir claro. Y sin laboratorios, presencia del Estado. exacto, donde puedan construir laboratorios de coca y pistas para poder salir esos vuelos, y esos vuelos que nosotros sabemos que van a diferentes países con Sí. ese Ahora, cloruro. usted ya mencionó este estado de conmoción interior que declaró Petro, que no se declaraba desde hace 17 años
y desde hace 23 años por temas, por motivos de orden público, ¿no? ¿Usted cree que este estado de conmoción va a resolver algo o puede más bien ser una excusa, como se cree, para aprovechar que pues este estado le da facultades para legislar por decreto, para tal vez aprovechar y meter de contrabando estas reformas, este proyecto político que él quiere impulsar y que no ha logrado pasarlo por la vía regular en el Congreso? ¿Puede tal vez Gustavo Petro utilizar este estado de conmoción como excusa para esto? José Gregorio, digamos que hilando fino, Sí, podría uno decir que sí, definitivamente esta es una estrategia. Petro no es ningún bobo y Petro no claro, está perdido en la inmensidad de su ego. No, Petro tiene claro también qué puede y qué no puede lograr con la declaración de un estado de conmoción interior, ¿de acuerdo? La Constitución en su artículo 213 lo dice exactamente, ¿sí? Es facultad, potestad del presidente que pueda decretar el estado de conmoción interior por 90 días, pero además que lo puede prorrogar por dos prorrogar, periodos. claro, Exactamente. Entonces, se imagina usted dos periodos, nosotros estamos hablando 9 por 3, 27, 270 días, más de 6 meses en los que podría estar el hombre entonces legislando a gusto y exactamente. disgusto. Exactamente, sin necesidad del legislativo, sin necesidad del Congreso, solamente necesitaba la firma de sus ministros. Hombre, eso es peligrosísimo, ¿de acuerdo? Hilando fino, muchos analistas pueden decir, claro, él puede precisamente decretar esto para empezar a decretar desde Palacio una cantidad de normas, de leyes, de mandatos que pueden poner en riesgo la estabilidad, sobre todo del país, desde el punto de vista sociopolítico, digámoslo así. Sí. Ahora, Francisco, usted que es de Cúcuta, esa zona fronteriza donde pues se sabe y se ha hablado desde hace mucho tiempo que el ELN no es un problema ya solamente de Colombia, también está del otro lado, el lado de Venezuela, y hace pocas horas salió un informe en el que se dice, se indica que los pues guerrilleros del ELN habrían atravesado, usado territorio venezolano para llegar al Catatumbo. En este caso usted nos explica que esos refuerzos llegaron desde el Arauca y posiblemente, pues para cortar camino, habrían atravesado parte de territorio venezolano, ¿no? ¿Qué cree usted que está pasando, pues, allí del lado venezolano? ¿Cree que pudiera estar metida también la mano del régimen de Nicolás Maduro, pues, para que lo ayuden a sostener por un lado y por el otro lado generar inestabilidad en Colombia? Eso es un secreto a voces, que es muy claro y que está pasando desde hace mucho tiempo, José Gregorio. Hablamos de Sí, años atrás. sí, Miren, la región de Arauca, la región de Arauquita, siempre ha sido un territorio que se han peleado las diferentes bandas, inclusive entre en una misma banda han peleado Gentil Duarte y todos esos guerrilleros que ya murieron, digamos, en parte de ese territorio Arauca, Arauquita, que es territorio venezolano, pues se sabe que hay muchísima presencia con cambuches y sobre todo con control de región en esa zona fronteriza desde el lado venezolano. Entonces quiere decir que los grupos guerrilleros, los grupos terroristas del ELN y de las FARC siempre tienen paso libre por Venezuela, sobre todo en esa zona terrorista. Ahora, estimado José Gregorio, vienen a salir entonces, pues evidentemente el régimen de Nicolás Maduro diciendo que es que ha enviado más de 2.000 efectivos hacia la zona para poder hacer presencia y evitar precisamente que estos grupos guerrilleros incursiones hacia el territorio venezolano. Hombre, eso no es nuevo y eso ya lo sabemos que viene pasando hace claro, muchísimos años, claro. ¿de acuerdo? Sí, Está sí. comprobado Y y hay antes fotografías. de que pasemos a eso, antes de que pasemos a eso, esa presencia militar que mandó Maduro a la frontera, quisiera preguntarle, ¿usted cree que hay alguna complicidad de Gustavo Petro ahí con Nicolás Maduro cuando vemos que en las últimas horas prácticamente le bajó el tono a este informe y él lo que dijo fue que simplemente no hay información concreta? Ay, pues José Gregorio, nosotros sabemos que ellos tienen línea directa para hablarse y para ponerse de acuerdo en muchísimas de las cosas. Gustavo Petro eh, mejor dicho, es amigo de Nicolás Maduro, ¿de acuerdo? Y le ayuda, mejor dicho, ¿cómo se dice eso? Cuando uno es
complaciente con las acciones del otro. Pues eso es Gustavo Petro con las complaciones, con las acciones de Nicolás Maduro. Estamos hablando nosotros de que esto puede ser perfectamente orquestado, consensuado, dialogado entre los dos mandatarios. Y lo único, inclusive Nicolás Maduro tiene muy claro lo que significa manejar un país a diestra y siniestra y controlar absolutamente todo. Pues puede ser precisamente esos consejos y esas sugerencias que le puede estar haciendo el señor Maduro, pues al señor Gustavo Petro, para evidentemente generar este tipo de cosas. Miren, Gustavo Petro tiene negociaciones y tiene comunicación directa con el ELN. ¿Cómo podemos decir nosotros que esto no fue perfectamente planeado desde un principio? ¿De acuerdo? Háganle que nosotros perfectamente entramos después y declaramos conmoción y entonces ustedes me van a facultar a mí precisamente por este conflicto militar poder yo generar la conmoción interior para empezar a decretar desde Palacio. ¿Quién dice que eso no viene a pasar? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿significa hilar fino? Sí, ¿de Sí. acuerdo? Pero sí decimos nosotros, y es muy claro, ese congenio y esa buena relación que hay entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. De hecho, leía hace rato un artículo de la BBC que ellos titulaban que la guerrilla del ELN es una guerrilla binacional y un instrumento de Maduro para influir en Colombia. Sí, Cómo señor. ve eso? ¿Qué opina usted de eso? Así lo están titulando, pues, tanto BBC como otros países, el Clarín de Argentina y Sí, muchos de los otros medios internacionales lo dicen clarísimo, perfectamente. El ELN tiene presencia y tiene tránsito libre entre las dos regiones, ¿de acuerdo? Porque cuando, digamos, se enfrentan al gobierno, perdón, se enfrentan al Ejército Nacional de Colombia, pues salen corriendo hacia la frontera y pasan hacia el territorio venezolano y allá pareciera, de acuerdo, que tienen un tránsito permitido y sobre todo pues con la bendición de la Guardia y como nosotros conocemos pues sabemos que la mayoría de los líderes fuertes del comando central de estos grupos terroristas pues tienen sobre todo vivienda en el vecino país. ahora, en las últimas horas, usted lo acaba de mencionar, ¿no? Nicolás Maduro con estas maniobras militares que pues se inventó para aparentar que está atacando el problema y aparentar también que está preocupando por los desplazados. Vimos a Diosdado Cabello en la frontera, en la región del Catatumbo, y hubo también preocupación por el sobrevuelo de aviones militares venezolanos por toda la frontera. ¿Cree usted que hay tal vez peligro de violación del espacio aéreo colombiano, de incluso invasión de territorio colombiano por parte de las tropas de Maduro y que Petro no hace nada? Mire, el tema del sobrevuelo de las naves que se visibilizaron desde el 22 de enero, es decir, desde ayer en la mañana, evidentemente es algo que nos pone a pensar absolutamente a todos. La Fuerza Aeroespacial Colombiana, como se llama, tiene en su página oficial registrado precisamente este sobrevuelo, que ahí van, dicen eh, que a Iván Velázquez, que es el ministro de Defensa, que ya le habían informado precisamente de este sobrevuelo y entonces que se lo había comunicado a la Cancillería y que iban a emitir pues una carta solicitando las explicaciones específicas de por qué estos sobrevuelos en las zonas, sobre todo del Catatumbo, donde hay presencia, mejor dicho, donde está ocurriendo este conflicto. Estamos hablando nosotros de que la violación del espacio aéreo, y lo dice en algunos informes, ha sido de más de 8 y 10 kilómetros, ¿de acuerdo? Sobre el espacio aéreo colombiano. Esto es delicado, ¿sí? Claro, Porque, pero obviamente desde Caracas, pues han dicho los grandes, o sea, los directivos y los mandos, han dicho evidentemente que este es un ejercicio militar que simplemente se articula con la presencia de los 2.000 hombres que se han enviado a la frontera con el fin de preservar el territorio venezolano de la incursión de los grupos al margen de la ley. claro. Entonces, en estos momentos, pues el uno dice mentiras y el otro lo secunda y lo tapa, pues, hombre, Sí, es muy sí, difícil, ¿sabes? pero no es más delicado incluso que tal vez en un gobierno de Iván Duque, por ejemplo, eso inmediatamente pues habría generado una respuesta de Cancillería. No es más delicado que Gustavo Petro
pues simplemente no diga nada y si se está violando territorio colombiano y se está invadiendo parte del territorio colombiano, él simplemente sea cómplice y no diga nada. ¿No es más delicado eso incluso? Mire, ¿por qué cree usted y por qué creen ustedes que Gustavo Petro se fue para Haití? ¿De acuerdo? En semejante, Todo el mundo se lo pregunta. en semejante conflicto, ¿por qué arranca para Haití? ¿Por qué sucede el sobrevuelo cuando él está por fuera del país? ¿Por qué este tipo de acciones no le han a él generado? Él considera que con haber estado el sábado en la zona de Tibú con el ministro, con los ministros y con los generales hablando de qué era lo que estaba sucediendo en el Catatumbo, con eso ya supuestamente dejó todo listo. No, él tiene que estar en Palacio, él tiene que estar al frente de estas operaciones militares de recuperación de territorio. El silencio de este señor, el silencio del presidente Gustavo Petro es algo que a nosotros nos tiene, digamos, muy nerviosos, pero además muy pensativos en la capacidad de respuesta que tiene él frente a esta muy clara violación del territorio colombiano por parte de las fuerzas militares venezolanas. ¿De acuerdo? No es Sí, nuevo que fuerzas militares venezolanas incursionen en Colombia y no pase nada. Nosotros hemos visto imágenes cuando en los ríos, hombre, se han enfrentado, o mejor dicho, se han encontrado más bien lanchas, ¿de acuerdo? Lanchas militares de un bando y del otro, perdón, de un país y del otro, y sabemos nosotros que muchas veces están sobre este territorio. Hemos conocido nosotros de bastantes incursiones que ha habido por parte de militares a pie que han entrado hasta la zona de la Guajira, de la Alta Guajira, para sí, precisamente hacer algunas incursiones dentro del territorio colombiano. El silencio de estos presidentes, o de este presidente sobre todo, eh, hombre, nos tiene a nosotros muy consternados, pero sobre todo sabemos que no contamos nosotros con un presidente que evidentemente vaya a levantar su voz y a levantar su posición frente al gobierno venezolano. sí. Francisco, ya para terminar y no quitarle más tiempo, hay quienes dicen que no es casualidad que esto haya explotado justo días después de la fraudulenta juramentación de Nicolás Maduro y que podría tal vez ser una especie de presión o pase de factura a Gustavo Petro por no haberlo reconocido como él quiere. Simplemente envió al embajador, pero pues Maduro hubiese querido tener a Petro allá y que le dijera que reconoce los resultados. Muy ambiguamente Petro ha dicho que no lo reconoce, pero envía el embajador a su fraudulenta toma de posesión. Pero parece que eso no era lo que Maduro quería, que quería más. ¿Cree que esté aprovechando Maduro para presionarlo, para pasarle factura, para que pues de alguna manera, siendo el país vecino y pues tan importante, se le ponga 100% de su lado? Yo pienso que Nicolás Maduro tiene claro que necesita empezar a rodearse de sus mandatarios amigos más Claro, cercanos. Hablamos nosotros de Gustavo y hablamos nosotros de Lula da Silva y hablamos nosotros de claro. todos esos que le pueden ayudar a él a concentrar muchísimo más ese territorio que necesita él de lucha antiimperialista, No, y más como lo ahora llama. que llegó Donald Trump, ¿no? Y ya dijo que no le va a comprar más petróleo a Venezuela y ya reconoció a Edmundo González oficialmente como presidente y no a Maduro, ¿no? Cuando estuvieron haciendo un lobby enorme a ver si lograban que Trump dejara pasar todo por debajo de la mesa, ¿no? Pero no, parece que no le funcionó. Exactamente, exactamente, y eso yo me imagino que lo debe tener bastante pensativo, ¿no? Sobre todo mirando a ver cómo va a negociar, porque nosotros sabemos que el principal socio comercial de compra del crudo, pues es Estados Unidos, ¿de Claro, acuerdo? claro. Y por eso mismo jamás Estados Unidos iba a entrar en incursión con Venezuela, pues para tumbar a Maduro, como lo decían en algún momento y como se Sí, pensaba. Eso no va a pasar, pero sí puede generar ese tipo de bloqueos con el fin de que el régimen sienta un poco esta posición dura de Estados Unidos. Ahora, Maduro necesita que Colombia sea su aliado y Gustavo Petro es el presidente perfecto para hacerle caso, ¿de acuerdo? Porque sabemos nosotros que es el muy alcahueta con muchas de las acciones de Maduro. Gustavo Petro es experto en mandar mensajes diciendo no estoy de acuerdo, pero sí, ¿de acuerdo?
Sí, No sí. considero que sea presidente, pero sí que haya nuevas elecciones, por ejemplo, que esas han sido sus declaraciones. Miren, si esto es una retaliación o si esto es una posición fuerte de Traición, sí. Nicolás Maduro, exactamente, pues precisamente porque Gustavo Petro no fue, hombre, pues puede uno pensarlo, ¿de acuerdo? Puede uno decir, pero nosotros sabemos que Nicolás Maduro es provocador y es bastante provocador. Él varias veces ha puesto sus tanques en la frontera, varias veces ha puesto su armamento y su infraestructura militar en los muchos kilómetros, en los 600 kilómetros que nosotros tenemos de frontera con Venezuela. Dos mil seiscientos. Bueno, pero Y solo en Norte de muchísimo más. Santander son un grupo, ¿no? Ya, sí, Ahora, sí, 2.600 kilómetros y ha sido provocador y ha sido pecho fino, ¿no? Para provocar a Colombia. Evidentemente, pues la diplomacia y la asesoría, obviamente, no le ha permitido a ninguno de los presidentes, porque ni siquiera Uribe y mucho menos eh, eh, ni Santos, Duque Duque, sí. le iban a caer en esa provocación, ¿de acuerdo? Hay muchos intereses que hay que controlar, pero sobre todo hay toda una postura diplomática internacional que también tiene que tener una postura racional. Entonces, no sabemos, pero no es raro que perfectamente pueda ser, digamos, una retaliación de Nicolás Maduro, porque precisamente Gustavo Petro no fue a su posesión. Yo creo de todas maneras, José Gregorio, que hay mucha tela para cortar todavía, que Claro. este tema de el Catatumbo era un tema cantado desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y con esta política de paz total que tenía este gobierno, en la que tenía de brazos cruzados para que los militares no incursionaran y no ataquen a los grupos que estaban negociando o que estaban en diálogos con el gobierno nacional, pues evidentemente se prestó para que se fortalecieran esas acciones criminales y delictivas en estas zonas, como el Cauca, como la Alta Guajira y como el Catatumbo, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros creemos que el gobierno, después de que ya tiene la atención internacional y que quiere ver qué carajos es lo que va a hacer el gobierno con su capacidad de respuesta a estos hechos delictivos y además con esta declaratoria de conmoción interior, pues tiene que darle vía libre a los militares para que puedan recuperar la zona, ¿de acuerdo? Hay que mirar qué va a pasar. Sí, vamos a esperar entonces qué sigue ocurriendo. Por el momento le doy las gracias a Francisco Espinel, amigo de la casa, periodista colombiano y pues muy conocedor de la zona porque es de allí, del norte de Santander, del departamento norte de Santander, fronterizo con Venezuela y pues conoce muy bien cómo se ha venido desarrollando toda esta situación y pues nos ha hecho un análisis y nos ha dado un balance bastante preciso. Muchas gracias, Francisco. José Gregorio, siempre es un placer estar en Pan Am Post y nada, un amigo que está dispuesto siempre a colaborar. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos.